Our next presenter is Heather Jorgensen, and also she is. I like Heather because she is very, powerful person. She's very nervous, but she always. I remember when we were trying to do a picture for the whole class, and she said, I forgot to put something in my face. You have to wait. I have to go to my house. Okay, I cannot be in this way. No, she can by say, how I look. Great. Okay, Heather. Okay, welcome. Muchas gracias. Hola, me llamo Heather Jorgensen y voy a hacer mi capstone sobre la literatura testimonial usando las protagonistas Rigoberta Menchú y Domitila de Barrios y cómo ellas la utilizaban esta forma de literatura como otra forma de resistencia. Esta vez yo y Rigoberta, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de conocer Rigoberta en Napa Valley Junior College y fue algo muy especial para mí. Hoy voy a hablar de las definiciones de la literatura testimonial según 4 autores. Voy a hablar de las características que lo separa de otros campos literarios. Hay mucha controversia alrededor de la literatura testimonial, entonces voy a hablar un poco de eso. Las intenciones y propósito de ambas mujeres en publicar sus testimonios y los obstáculos que conquistaron. Voy a hablar de las similitudes entre ellas y también algunas diferencias. Y voy a concluir con la importancia y el impacto de este género y cómo lograron ellas en plantear sus propósitos en el mundo y también en la canonización en las universidades. Aquí están algunas definiciones según John Beverly. Él dice que nació la literatura testimonial en los años 60 por la necesidad de pelear en luchas armadas en contra de los gobiernos militantes y políticos. El testimonio se convirtió en una nueva forma de literatura porque la gente pobre y marginada estaba muriéndose por los malos tratos del gobierno y los jefes de trabajo, y nadie la apoyaba. Según Gustavo García, él dice que el testimonio es utilizado como una herramienta educativa que da luz a las mentiras y prejuicios que no son verdaderos sobre el sujeto subalterno. Y el género testimonio da la oportunidad de aprender de lo que está pasando en otros países y de formular planes y objetivos para cambiar estas situaciones. Según George Eudes, él dice que el testimonio es contado por la protagonista como un agente del pueblo o la comunidad. Ella está representando su gente, su pueblo, pero contando su historia desde su punto de vista. Pero también la protagonista tiene ganas de contar su experiencia dada la urgencia de la situación por cosas como guerra, opresión, revolución. La protagonista quiere clarificar y contar la historia desde el punto de vista de los campesinos, los trabajadores, los marginados y los desposeídos. Y últimamente, según Zimmerman, el testimonio no es solamente una forma de representación de las ideologías populares y modas culturales, sino una fuerza que promueva insurgencia política militar. Entonces es un género muy fuerte, ¿verdad? En conclusión, el testimonio ayuda a educar a la gente a través de
antologías literarias presentando el punto de vista de los indígenas, los trabajadores y las minorías. El testimonio da la oportunidad de interpretar, cuestionar y luchar en contra de las formas poderosas del gobierno y los mecanismos legales que tratan de sofocar y controlar a la gente subalterno. Oh, okay. Aquí están algunas de las características que lo separa el género testimonial de otras formas de la literatura. Primero es el uso de fuentes directas, porque las protagonistas Rigoberta Menchú y Domitila no han recibido mucha educación, no pueden escribir sus propios testimonios, entonces necesitan un interlocutor, una periodista, para escribir sus testimonios. Es una narración oral y luego es una transmisión escrita de la voz de la gente marginada. La entregada de la historia es del punto de vista de la protagonista y ella usa yo me llamo Rigoberta Menchú, yo me llamo Domitila, pero en realidad ellas representan toda la comunidad y ellas están contando una historia de mucha gente, no solamente las historias de ellas mismas. Como dice Domitila en su testimonio, si me permite hablar, cuenta, la historia que voy a relatar no quiero en ningún momento que la interpreten solamente como un problema personal, porque pienso que mi vida está relacionada con mi pueblo. Permito. Y Rigoberta en su libro, yo me llamo Rigoberta, ella dice, quiero enfatizar que no es solamente mi vida, también es el testimonio de mi gente. Mi historia es la historia de todos los guatemaltecos pobres. La inmediatez de la situación opresiva de estas mujeres es otra característica de la literatura testimonial. La inmediatez de un informante a relatar un mal hecho que ha vivido, significando que esta historia necesita contar. Rigoberta Menchú y Domitila y la gente de sus pueblos no pudieron seguir viviendo con tanto temor, mirando a sus hijos morir, ni pudieron seguir sin las cosas básicas para vivir, la agua, la comida, dinero, descanso. Entonces, ellas tuvieron que hacer algo, no podían aguantar más viviendo así. Y finalmente, el uso de fuentes secundarias es consiste de varias entrevistas, documentos, grabaciones, y luego la periodista lo escribe el libro en forma coherente para que podamos leerlo. Hay mucha controversia alrededor de este tipo de literatura porque los críticos preguntan de la autoridad del testigo. ¿Quién le daba a esta persona para representar una comunidad entera? ¿Qué tiene ella que los otros no tienen? Y creo que lo más controversial es la pregunta de la verdad, porque ya sabemos que nuestra clase social, nuestras creencias, nuestro género influye mucho cómo relata con nuestro mundo y cómo relatamos con el pasado. Entonces, esta pregunta de cómo sabemos si lo que están diciendo ellas es la verdad, porque ellas tienen motivos políticos, ellos quieren
persuadir a los demás a participar en esta lucha para los derechos humanos. Y es difícil saber exactamente qué es la verdad, porque la verdad de uno cambia dependiendo de su realidad, dependiendo de su perspectiva y cómo se relaciona con el resto de la sociedad y el mundo. La relación entre la realidad y la verdad, lo que ha sucedido en el pasado, depende mucho del punto de vista de cada persona, ¿verdad? Nuestras memorias son parte ilusiones, interpretaciones de lo que sucedió y cómo nos afectó. Las intenciones y la ideología de la protagonista influyen el propósito, la organización y de su testimonio dentro de los confinamientos de las normas de literarios. Y obviamente es una narración oral y después transcripción de la periodista. Entonces, ¿qué perdemos en esta traducción? Es otra pregunta muy importante de los críticos. Y también las protagonistas, en mi caso, Rigoberta y Domitila, no tienen mucha educación, son de la clase trabajadora y son mujeres indígenas y las periodistas que lo escribieron sus testimonios son de la clase social alta, tienen mucha educación y van a influir, van a tener sus propios motivos políticos y qué va a pasar, qué vamos a perder y qué va a suceder dentro de la narración y la inscripción. Ellas dos tienen muchos propósitos y intenciones. Ellas están luchando lo más importante para sus derechos humanos básicos. Ellos están luchando para la libertad y las dos son de la clase trabajadora y desean condiciones mejores, beneficios para sus familias, el derecho para su terreno en el caso de Rigoberta y quieren resistir al gobierno opresiva. Y también quieren autonomía, quieren ser indígenas, quieren pertenecer de la clase trabajadora, pero que todos las tratan mejor. Hay muchas similitudes entre ellas. Lo más obvio es que las dos son mujeres indígenas. Rigoberta es quiché y es de Guatemala y vivía en una comunidad maya. Y Domitila es quechua, vivía en Bolivia. Y ella es esposa de un minero. Los dos se volverían a ser líderes y las dos aguantaron mucho discriminación porque son indígenas y nadie quería participar con ellas. Pero las injusticias que experimentaron son los más graves y voy a contar un poco de las vidas de ellas. Primero con Rigoberta, ella y su comunidad tenían que bajar el altiplano durante la cosecha del maíz y frijol para ganar dinero en las fincas de café, algodón y caña. Es cuando bajaban del altiplano que experimentaron muchas injusticias y para llegar a las fincas tuvieron que subir algunos camiones que cavaban como 40 personas y sus animales y estaba todo cubierta y el viaje aguantó como 2 días y ellos no pudieron salir. Entonces tenían que orinar lo que sea adentro de este camión y no importaba el conductor. Cuando llegaba a la finca
tuvieron que trabajar demasiado duro, sin agua potable, y había mucho muerte de los niños por la malnutrición porque no había medicina. Y en el caso del hermanito de Rigoberta, se murió cuando tenía 2 años porque no recibió medicina y no, la mamá de Rigoberta no pudo dejar de trabajar. Entonces él se murió, tuvieron que sepultarlo en la finca. La mamá de Rigoberta tenía que dejar de trabajar por como 3 días y por eso la botaron sin pagarla nada de su sueldo por el mes. Eso es inimaginable para mí y es solo una historia dentro de sus testimonios para ejemplificar las injusticias. En el caso de Domitila, ella vivía en una comunidad minera y vivía en una casita de 2 cuartos y tenía 6 hijos. La casita es prestada, no hay agua potable, tienen que esperar en colas para todo, bañar, no hay electricidad todo el tiempo y casi no podían mantener la casa con los sueldos del minero. El minero tenía que trabajar 8 horas al día, pero duro, con explotaciones de dinamita, respirando el polvo venenoso de la mina de los minerales y no pudieron llevar el almuerzo por todo el polvo y todo eso. Entonces tuvieron que masticar las hojas de coca y eso fue otra razón para la gente decir, los mineros son drogadictos. Y entonces ellas quisieran mucho cambiar esta situación de pobreza, cambiar de esta opresión. Querían ganar más dinero porque casi no ganaban suficiente para darle comida a sus hijos. Y entonces de muchos años aguantando esta situación, empezaron a unirse en organizaciones como las de CUC en el caso de Rigoberta y el Comité de Amas de Casa en el caso de Domitila. Ellos dos experimentaron mucha violencia. Rigoberta tuviera que ver su otro hermano. El ejército lo torturaron en frente de mucha gente y luego quemaron y ella fue testigo de eso. Y también Domitila tuviera que ver mucha gente de su pueblo muriéndose de mal de minas, se llama silicosis. Y cuando murieron los esposos mineros, lo botaron la familia y las esposas de la casa. Entonces, eso no es justo y ellas tuvieron que hacer algo. Hay algunas diferencias también. Rigoberta tuvo doble lucha porque ella estaba luchando por terreno y también estaba luchando para los derechos del trabajador. Pero Domitila no tenía que pelear para la tierra, pero tenía que pelear para los derechos laborales. La influencia de religión fue algo muy significante en la vida de Rigoberta. Y ella habla mucho de la cristianidad. Ella es muy espiritual y ella lo usaba la Biblia para expresarse y sus creencias mayas más profundamente.
Y ella utilizaba la Biblia también para unirse su pueblo, para comunicarse con los otros indígenas que no hablaban la misma idioma de ella. La influencia de español también es algo muy importante porque por la mayoría de la juventud de Rigoberta, ella no hablaba ninguna palabra de español. Y eso es muy difícil cuando estás tratando de unir el pueblo, buscar dirigentes y abogados para ayudar en la lucha para los derechos humanos, porque ellos no pudieron comunicarse con la mayoría de los guatemaltecos en Guatemala. Y podemos ver eso en el caso de Domitila porque ya sabía cómo hablar el español. No fue más fácil para ella, pero ellos pudieron comunicar, ellos fueron a la capital para hacer protestas y huelgas y se ve la diferencia en cuando podemos comunicarnos. Ayuda mucho. Y la relación con la tierra. Rigoberta siempre habla de cómo la madre tierra, la cosecha y todas las cosas los costumbres, ceremonias, rituales que lo hace con la tierra. Y esa mezcla de sus creencias mayas y también con la Biblia y todo eso, se hizo más fuerte, más independiente y lo ayudó mucho porque lo que estaba viviendo fue tan duro y pesado, ¿verdad? Entonces siempre se fue a la tierra, siempre se fue a la cosecha y eso es muy bonito, creo yo, y la ayudó. Rigoberta fue exiliado y Domitila no. Rigoberta tenía que fluir porque el ejército sabía de lo que estaba pasando, ellas estaban organizando y se fluí a México. Así. Y esas son las diferencias entre ellas. Y la importancia y el impacto de el trabajo de estas dos mujeres es muy, muy, muy importante. Ellas dos son indígenas, son mujeres que viven en pueblos tan retirados de Centroamérica y sus voces estaban allá y ellas van a influir la literatura para siempre. Ellas estaban luchando en contra de los gobiernos militares durante una época de los 60 hasta los 80 hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, para que el simple hecho de que estas dos mujeres tuvieron éxito luchando gobiernos militares en esta época es muy importante. Y finalmente, la canonización de sus testimonios en la universidad. Ahora los que están recibiendo su educación alta, las que están estudiando la literatura, pueden leer de la situación que está pasando en países pobres de Latinoamérica. Y si queremos, revolucionamos. Quiero tomar este momento para decir gracias a mi familia porque ellos tienen que aguantar mi actitud cuando estoy estudiando. Quiero dar gracias a mi novio y especialmente Jessica Luis porque ella ha trabajado conmigo varias horas sobre mi capstone. Muchas gracias. Questions?
Is it hot in here or what, man? Yes? Señorita Yolisa, I enjoyed it Thank you very much. very much. I learned a lot from studying the topic. Would you say that within the indigenous groups that want to stay indigenous and they don't want, that have suffered all of the oppression by the rest of society, would you say that within the indigenous people, is it a patriarchal society or a matriarchal society? Rigoberto talks about this. I think, what we think of as a patriarchal relationship, it is patriarchal. And I go into my paper about how they had to get over not only discrimination because they're indigenous, but discrimination even from their own people because they're women. And I think the severity of the situation that was going on, everybody had to join together and really unite in a similar fight. And so at first, in the case of Domitila, she and the other amas de casa, the wives of the mineros, got together and they said, we're going to start this committee because a lot of their husbands would be imprisoned and they weren't making money. And so they had a chance to kind of get together on their own. When the husbands came out of prison, they're just like, how they're involved in political stuff, but you're a woman, you belong in the house, and this is going to last 48 hours. Well, we know that didn't happen. And so I think they got so much done, and they were so sick and tired of what was going on, and they wanted to help their husbands, and they weren't going to just sit around and fix the house and watch the kids when their husbands, so they kind of got past that. And with Rigoberta also, her community, everybody kind of had, their role, but I don't think it was ever as much of a problem for them to, the women, to be leaders, because they were even more out of the norms than everybody else. And so all they had were each other. And so women, with no problem, were given roles of leadership. Okay, I remember when Heather, she want to talk about the oppression, and I will say, yes, well, you have to relate to literature. And I say, I am going to tell you that you will have, two wonderful testimony. Do you remember that? Yeah. No, so I think this is very good. Okay, thank you. Thank you.